Dilma Rousseff, la candidata de Lula, podría convertirse en la primera mujer en gobernar a Brasil. Dilminha es el diminutivo afectuoso con que también se conoce en Brasil a Dilma Rousseff, la candidata por el Partido de los Trabajadores para suceder en la presidencia a Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones del próximo 3 de octubre. Rousseff, una economista de 63 años que ocupó varios cargos durante el gobierno de Lula, es blanco de las campañas de los sectores de la derecha brasileña que intentan desprestigiarla y asustar a los votantes de las clases medias y ricas del país, sobre todo ahora que las encuestas la favorecen. A tono con estas intenciones, los principales medios de comunicación del Brasil le acusan de ser comunista, recuerdan su pasado guerrillero y anticipan que su gobierno dará un fuerte giro a la izquierda. Desde su cuna, la candidata del Partido de los Trabajadores convivió con la política. Su padre era un abogado búlgaro miembro del movimiento comunista, quien se vio obligado a emigrar en 1929 a Francia y más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, se radicó en Brasil. En su juventud, Dilminha integró los movimientos de resistencia a la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, utilizando las mismas prácticas empleadas por el terrorismo de Estado en toda Latinoamérica: asesinatos, secuestros y torturas a opositores. En 1964, Dilma Rousseff comenzó a participar en una organización llamada Política Operaria. La situación política la llevó a adoptar la lucha armada, integrando dos de las organizaciones más importantes del país: la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares y el Comando de Liberación Nacional, conocido como Colina. En 1970 fue detenida y condenada por un tribunal militar. Durante su cautiverio fue torturada y permaneció en prisión por 3 años hasta 1972. Los compañeros de militancia de aquellos años aseguran que Rousseff es una mujer tenaz y exigente y muestra una gran capacidad de liderazgo. En 1977 se graduó en Ciencias Económicas en la Universidad Federal de Río do Sul y en los años 80 se abocó a la reconstrucción del Partido Trabalhista, que luego pasó a llamarse Partido Democrático Laborista. Una vez finalizada la dictadura militar y bajo el gobierno del presidente José Sarney en 1985, Dilma Rousseff fue secretaria de Energía en Río Grande do Sul. En 1999 se sumó al Partido de los Trabajadores, una de las mayores fuerzas de izquierda que se oponía al gobierno de Fernando Henrique Cardoso y que logró acceder al poder en octubre de 2002, llevando a Lula a la presidencia de Brasil. Desde 2003 y hasta 2005, Dilma fue ministra de Energía. Luego fue nombrada al frente de la cartera de la Casa Civil, un cargo equivalente a una jefatura de gabinete. Durante su gestión al frente del Ministerio de Energía, aseguró la intervención del Estado en el suministro de electricidad y anunció el autoabastecimiento petrolero de Brasil. Por ese motivo, y en reconocimiento a su administración, también ocupa un lugar en el directorio de la empresa Petrobras. Como candidata a presidenta, Dilma Rousseff asegura que le dará continuidad al programa de Luis Ignacio Lula da Silva y promete profundizar políticas sociales que saquen de la miseria a los brasileños. A tarefa de continuar mudando o Brasil é uma tarefa de milhões. Somos milhões. Vamos, todos juntos, até a vitória. Viva o povo brasileiro! También sostiene que seguirá apostando a las políticas de integración de América Latina y el Caribe y pronostica que elevará el prestigio que tiene Brasil en el mundo. Entre las propuestas, basadas en un Estado presente y activo, la candidata destaca como estratégicas las mejoras de la educación, la ciencia y la tecnología para llevar a Brasil a consolidar su perfil de potencia mundial. Las últimas encuestas indican que Rousseff sigue creciendo y la ubican por encima del candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, José Serra. Según un sondeo de la consultora Vox Populi, realizado en la última semana de junio, la candidata del PT obtiene un 40% de intención de voto contra un 35% de su principal oponente. Otra encuesta anterior de Ibope
le daba 7 puntos de ventaja sobre Serra, aunque estos números pueden modificarse en los meses que restan para los comicios. Pero desde su entorno destacan que la suba en la intención de votos se mantendrá y será abrumadora una vez que el actual presidente Lula da Silva se aboque de lleno a la campaña junto a Dilma, volcando su popularidad del 80% a la campaña electoral para garantizar la continuidad del Partido de los Trabajadores en el poder. Si miramos las últimas elecciones en América Latina, hay dos casos donde la popularidad, en uno se trasladó y en otro no. Se está hablando del 80% de popularidad. En Chile se fue con una popularidad muy alta Bachelet y sin embargo no se lo pudo transmitir a Frei. Está bien, es cierto, Frei había sido presidente. En Colombia, Uribe se iba también con aproximadamente 70-80% de popularidad y sí se la transmitió a Santos. Bueno, a Bachelet se le reclama que no se comprometió fuertemente también con la candidatura de Frei. Eso es verdad, hay internas de ellos. Y Uribe lo apoya a Santos. Eso es algo que se ha dicho y convengamos que la concertación que gobernó 20 años Chile es una concertación en donde había gente de muy diversas maneras de pensar. Suele ocurrir en los movimientos, pero en la concertación se había ido acentuando y esta diferencia se fue notando. Sí, Dilma fue elegida por Lula y hace ya como un año que Dilma Rousseff está todos los días con Lula inaugurando lo que sea. Bachelet había sido elegida por Lagos. Era la Delfina de Lagos. Entonces, me parece que es ahí donde estamos viendo eso. Ahora, lo interesante, porque uno la conoce poco, a Dilma en la Argentina se la conoce poco, se la ha visto poco, es una ministra, además, al ser ministra de Energía en su momento, no es un tema como clave para la región, pero al mismo tiempo que hace que no sea una personalidad tan conocida, que tenga tanta... Ministerio más gris. Un ministerio un poco más oscuro, exacto. Pero es interesante verla porque al mismo tiempo notamos eso que se dice de ella, de que no es precisamente una mujer muy carismática. Lo que ocurre es que del otro lado, el otro candidato Serra tampoco es carismático. Es como si el don del carisma se lo hubiera quedado Lula para siempre en ese sentido. Así que en guerra de carismas no me parece que Dilma vaya a ser peor papel que Serra en absoluto. ¿Sabes dónde yo veo el problema? En el sistema político brasileño, donde el partido más importante sigue siendo el PMDB. Estaba leyendo algunos artículos internos del PT, algunos que aparecieron en la prensa brasileña, donde se señala esto. Y además en su momento lo decíamos cuando Lula ganó las elecciones. Recordemos que cuando Lula gana las elecciones por primera vez, gana solamente 3 estados sobre 26 y no tiene mayoría ni en el Congreso ni en senadores, que lo tiene el PMDB, que lo sigue teniendo. Es la bancada más importante, tienen 12 gobernadores e incluso el PT forzó a algunos grupos locales a tejer alianzas con el PMDB, lo que le está provocando no digo rupturas ahora, pero sí problemas muy serios con el caso de Rosana Sarney en el estado de Maranhão. La dirección del PT decidió que hay que apoyar a Rosana Sarney y el PT en Maranhão dice que no. Iban a ir con la candidatura por afuera. O sea, hay internas ahí otra candidatura, complejas. Tenemos la candidatura por afuera de Marina Silva también. Que se fue del PT, que fue ministra también. Exactamente, habría que ver cuánto le puede morder Marina también, ¿no? Pero lo que dice el informe acerca de la manera en que se puede volcar la población, si Lula efectivamente se involucra en la campaña, como todo se hace suponer en las próximas semanas, ahí medio que vamos a tener un poco la idea. Por ahora los sondeos la favorecen. Ahora, me pregunto, es una pregunta retórica, no tengo la respuesta, si el hecho de que Dilma Rousseff está comenzando a hablar de una asamblea constituyente, algo que Lula no hizo, no tiene que ver con estos problemas. Al fin y al cabo, ella sabe... ¿Con cuáles puntualmente? Con el tema de cómo tener mayoría en el Parlamento. Que en su momento Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia entendieron que había que cambiar las relaciones de fuerzas a nivel parlamentario. Un mecanismo que encontraron, legal, legítimo, fue movilizar a la población a favor de una asamblea constituyente. Si no provocas un cambio o una ruptura en este sentido, Dilma Rousseff va a estar también condicionada a alianzas que tiene que seguir tejiendo con un partido que representa en algunos estados a la oligarquía tradicional, casi feudal. Pero ahora
teniendo en cuenta lo que ha pasado en algunos países en Latinoamérica en relación a la Asamblea Constituyente o a la propuesta de Asamblea Constituyente, ¿cuánto está dispuesta Dilma, cuánto está dispuesto el PT, cuánto está dispuesto Lula a que eso sea un caballito de batalla que les pueda más bien quitar el apoyo que han tenido en los últimos años? Porque Lula llega de una manera, pero hay que reconocer que el establishment después está con Lula, si no Lula no hubiera ni ganado su segundo término. ¿Vos decís que esto le va a provocar una ruptura y le con puede el establishment? O sea, le puede ganar un público, entonces Marina Silva puede quedar girando en falso, por decirlo así, pero le puede restar otro. Y en un momento, sostengo más lo que vos estás diciendo, lo reafirmo tal vez más, Lula cuando ganó todavía tenía el PT unificado detrás de él. Claro. Hoy Dilma Rousseff se encuentra con un PT muy debilitado, dividido, que sufrió varias rupturas, que tiene la candidatura de Marina Silva, que tiene la candidatura más por izquierda complicada con gente que se fue con lo que formaron el PSOL, o sea, varios problemas. Pero es la herencia Lula, claramente, de modo que cuando se acusa al pasado de guerrillera o cuando se habla del supuesto comunismo de Dilma o lo que fue el comunismo, que hoy francamente no tiene nada de comunista Dilma Rousseff, hay que reconocer que es la verdadera heredera de Lula. Entonces en ese sentido es cuando te digo cuánto conviene ir a buscar un público que se está yendo y que tal vez es minoritario en relación a lo que ya tienen ganado y que es otro público que nunca en su vida hubiera votado por el PT. Es una pregunta, igual primero tiene que ganar, después veremos. Bueno, por supuesto, todavía faltan unas semanas. Claro.